El doctor Luis Cruz Camacho es un reconocido médico dominicano, especialista en salud pública y gestión hospitalaria. Con más de 20 años de trayectoria en el sector, se ha destacado por su trabajo en el fortalecimiento de los servicios de atención primaria, el diseño de políticas sanitarias y la modernización de centros de salud en distintas regiones del país. Ha ejercido como director médico, consultor en procesos de calidad hospitalaria y asesor en tema de epidemiología y administración sanitaria. Su voz es referencia obligada cuando se habla de sistema de salud, prevención, organización hospitalaria y respuesta del Estado ante desafíos sanitarios. Hoy nos acompaña para analizar con rigor y claridad los restos actuales del sistema de salud dominicano. Así es, señores, yo feliz y Danilza también de recibir este domingo en Infórmate al doctor Luis Cruz Jiminián. Así es, señores. Vamos a hablar hoy, ustedes ya saben de qué vamos a hablar, ¿verdad? De salud aquí en República Dominicana. Bienvenidos, doctor. Bienvenido, mi querido Luis. Sabe que para mí es un placer, Ana, y también Danilza, de poder compartir este espacio con ustedes hoy domingo, y qué mejor con amigas, que son personas que respeto, admiro mucho y sigo el trabajo de cada uno de ustedes. Y sobre todo, Danilza, que Luis sí sabe de salud. Porque sabe de salud y sabe de labor social también. Exacto. Yo siempre le digo a la gente, tú sabrás de contabilidad o de derecho, pero de salud sé yo y mucho. Eso sí. Porque para yo hablar de salud, primero tuve que empaparme y trabajarla. Tú naciste en ese sector, Luis. Cuando Cristo Rey era un barrio peligroso, que hoy en día ya Cristo Rey no es ese barrio que anteriormente la gente tiene el concepto, que antes existían la banda de pandilleros, existían puntos de droga, existían muchos factores, y que anteriormente la emergencia era por machetazo, por herido de bala. Ya hoy en día no vemos eso. ¿Ha cambiado eso? Bastante. Ya hoy en día las emergencias solamente van casos clínicos, casos por infarto, ACV, descompensación de diabetes, procesos gripales, embarazada, entre otros factores, que ya no es como antes, que toda la emergencia se llena por herido de bala. Tú sabes que Luis tiene dos especialidades sumamente importantes. Luis es epidemiólogo y también es ambientalista. O sea, dos sectores sumamente importantes para... Y que no lo valora mucho. No, eso de valorar, yo pienso que aquí no se valora nada, Luis. No, y sabe también de la administración, no tan solo de la salud, sino también de gestionar centros de salud. Sabe que efectivamente una de las cosas que yo siempre me propuse era poder estudiar cosas que pudiéramos impactar realmente en la República Dominicana y que tengan unas necesidades. Por eso decidí la parte de epidemiología, que es una especialidad que, si bien es cierto, mucha gente la desconoce o desconoce cuáles son las funciones de esa especialidad, pero en pandemia se notó que es sumamente necesario tener epidemiólogo. El epidemiólogo es el que lleva las estadísticas de todos los centros, tanto públicos, privados y atención primaria, para velar que no tenga un brote de cualquier enfermedad en la República Dominicana y tener un control de estadística. Por ejemplo, esos números que ustedes veían en la televisión de cuántos pacientes positivos, de cuántos fallecidos, de cuántos pacientes internos de COVID en el 2020, 2021, era el epidemiólogo que llevaba estadística. ¿Se dan las cifras reales, Luis? Sabemos que anteriormente, el 2020 para atrás, era un poco manual, porque todavía tenemos un país que estamos a camino a la digitalización, pero no todavía estamos al 100%. Entonces, eso provocaba que la estadística, por ejemplo, ese caso que reportaba hoy, posiblemente tú te ibas a dar cuenta en una semana o 2 semanas, porque era todo manual, era escribirlo, mandarlo, reportarlo, es un sinnúmero de factores. Ya en el 2020 comienza la digitalización y comenzamos con un sistema, pero había que entrenar a ese personal, porque esa digitalización de la epidemiología son formularios sumamente robustos. Estamos hablando de que no es que yo pongo el nombre y pongo la enfermedad, sino es que yo tengo que poner el nombre, la cantidad de familia, dónde vive, las condiciones que vive, es todo el entorno, claro. porque nosotros tenemos que dar un rastreo a ese paciente
desde que sale de ese hospital hasta donde vive y hasta se le da un seguimiento de la casa. A propósito de epidemiología, Luis, tú que conoces bien esa parte, ahora hemos visto que gracias a Dios ha descendido increíblemente las estadísticas de dengue este año. Sí. Fue un año, los picos estuvieron por debajo de... Ha sido récord. Sin embargo, otras enfermedades, por ejemplo, como la malaria, la leptospirosis ha aumentado bastante, claro, producto de las lluvias que hemos Sí, claro, tenido. totalmente. Hay otro por ahí, otro virus de esos transmisibles, que también se han disparado, cosas que antes no la veía. Sabemos que somos un país tropical y eso provoca que en temporada lluviosa tengamos enfermedades que son comunes y ya conocidas en la República Dominicana. Tenemos el dengue, que gracias a la campaña... Difteria y tosferina también ha mira, aumentado. tenemos influenza, tenemos difteria, tenemos el virus sincitial, tenemos la leptospirosis, tenemos la malaria, tenemos el chikungunya, que ya Cuba También. reportó su caso y posiblemente que en la República Dominicana no hay caso de chikungunya. No. No lo hay. No hay reportado caso de chikungunya. El problema es que la gente se confunde y acuérdense que son sintomologías parecidas, que lo que diferencia algunos puntos diferentes a los otros. Por ejemplo, el dengue te puede confundir con el chikungunya, pero el dengue te puede provocar petequia. O sea, son cosas puntuales que cada virus tienes para esa enfermedad. Entonces, este es un país que es endémico de todas esas condiciones y la gente conoce cómo evitarlo. El problema es que cuando hay temporada de lluvia, por más campaña que hagamos, por más fumigación que tengamos, por más limpieza que podamos hacer, siempre va a haber algún brote en ese momento o algún aumento de enfermedades virales, que es normal en esa parte. Lo importante, y considero que es lo que estamos haciendo, es concientizar a la población, tener los protocolos activos. ¿Quién lo está haciendo eso, Luis? Bueno, nosotros como salud pública, y ahí me incluyo yo, en la parte del Ministerio de Salud Pública, que es el rector de la salud, y es lo que prevención, promover, educar, y es lo que hace con las DPS, con las áreas de salud, ir a los sectores concientizando a las personas y cómo prevenir esas condiciones. Y si ya tiene alguna sintomología, que lo que tiene que hacer es visitar a su centro. ¿Y qué nosotros hacemos como epidemiología? Activar, que ya tenemos casos en circulación, para notificarle a los centros de salud que si llega algunos casos con esta sintomología, tenemos que descartar esa enfermedad X para poder prevenir y que no se siga propagando o que no se complique el paciente. A la gente le gusta mucho medicarse también y no van a los centros a veces a pesar de tener la sintomatología. Eso dificulta que realmente no tengamos... No solamente dificulta, también complica y agrava al paciente. A cada rato vemos pacientes internos que son resistentes a esos medicamentos porque se medican tanto que lo venden en los colmados, porque es un país interesante que aunque tengamos medicamentos que son difíciles de conseguir porque tienen que tener una receta controlada, también tenemos accesibilidad a medicamentos fáciles. Y medicamentos que si tú lo utilizas sin ningún tipo de prevención, sin ningún tipo de protocolo, te va a volver resistente a ese medicamento, que cuando te da esa enfermedad va a tener que usar medicamentos de amplio espectro, medicamentos sumamente costosos, claro, y medicamentos que va a durar mucho más interno y que le va a sumar mucho más la cuenta y que el paciente se va a agravar. Aquí hay 11 millones de médicos. Eso se resume en lo mismo que te decía en el inicio. La falta de educación, lamentablemente. Aquí no hay educación. Por eso yo digo que aquí la salud no es solamente ir al médico. La salud, lo más importante es la educación continua. Exacto. No solamente a los médicos, sino al usuario, al paciente. Pero por ahí es que se debe de iniciar y nunca se ha hecho. Porque eso es parte del sistema nuestro, de República Dominicana. Yo no puedo decir que no se ha hecho. Millones de médicos aquí, en el país, porque todo el mundo receta, se medica. El problema yo creo que no es que no se ha hecho. Porque, vamos, por ejemplo, ustedes, Ana y Danilza, el dengue, ustedes saben que es el dengue, y ustedes saben cómo se previene el dengue, y ustedes conocen la campaña que se ha creado por el dengue. Es más, ustedes conocen la campaña famosa que se creó cuando yo era niña. Pero vámonos por el inicio. No, por ahí es que yo voy. Pero espérate, se le ha enseñado al dominicano, se ha educado al dominicano de que hay que ir al médico. Claro que sí, el problema es lo que pasa, que el dominicano no le da la importancia a la salud ni le da la importancia al médico hasta que ya está grave. Y ahí es que nosotros vemos la realidad del sistema. Pero eso es parte de la educación y la formación. Pero de nada vale yo gastar millones de pesos en educación si tú no me haces caso. Vamos a hacerlo fácil. En octubre, yo no tengo pregunta, ¿qué se celebra en octubre? ¿Qué es el color rosa?
El cáncer de mama. Cáncer. ¿Cuántos millones no se gasta en prevención y en educación y en charlas en octubre? Muchísimos millones. Pero sin embargo sigue siendo un dolor de cabeza para el sistema de salud. Sigue siendo el cáncer que más muerte genera a las mujeres porque se detecta en etapa tarde, porque hay una falta de cultura de visitar a su médico por terror, De por acostumbrarse desconocimiento. a hacerse los El estudios. paciente prefiere, Educación, vamos a hacerlo fácil, el paciente prefiere, en vez de gastarte 200 pesos de diferencia que tiene que pagar el seguro en un médico, prefiere usar esos 200 pesos en otra cosa porque dice yo no tengo nada, porque solamente va al médico. educación, No, pero yo formación creo, de no, inicio. pero yo formación de creo que inicio. más que educación en esta parte, Es que también también- falta una conciencia Te voy a decir la ciudadana. realidad, es verdad, la educación Nadie es te puede no, cuidar más que ojo, tú. la educación es fundamental, pero de nada vale yo gastarte energía, gastarte tiempo, buscar un personal que te eduque si tú no pones de tu parte. Y es por Eso eso es que yo verdad. digo, aquí no solamente debemos echarle la culpa al sector privado y público. Usted que nos está viendo también tiene que poner su parte, porque usted tiene la mayoría de metodología para prevenir enfermedades, para bajar las enfermedades crónicas. La diabetes, usted tiene en su mano cómo prevenirla. La hipertensión también. El detectar, no prevenir, detectar en etapa temprana el cáncer, también usted tiene la forma temprana. Los hombres mayores de 40 años, usted sabe desde chiquito que le dicen los hombres mayores de 40 años tienen que ir a urólogo. Por aquí se lo toman en burla, se ríen. Ah, no, que tato retal, que yo le tengo miedo y que es una cultura de terror. Y no saben Que eso lo salva importante vidas. que es ir al médico urólogo para evitar un cáncer de próstata en etapa temprana. Y no sabe los beneficios que tiene eso, si se le detecta en etapa temprana. O después está llorando, que no encuentra medicamentos, que no sirve, que esto. Cónchale, que saturamos la salud, saturamos. Y no es Doctor. echando la culpa, es que de nada me vale. Vamos a hacer un ejemplo. Ojalá yo tenga todos los millones y crear una campaña preventiva. Eso es como un colegio. Yo te puedo enseñar matemática, pero si el alumno no quiere aprender y no se pone atención, yo te estoy dando el mecanismo. Ahora, ya depende de ti lo que tú quieras captar y todo eso. Porque yo no puedo entrar a tu casa y tampoco poner tus reglas. Yo te doy el mecanismo. Es igual que el dengue. El dengue ha sido controlado, pero eso ha sido con una campaña agresiva. Pero sin embargo, cada vez que tú tienes un objeto que acumula agua de la lluvia, que es un criadero de mosquitos, eso es su casa. Usted que sabe cómo es prevenirlo y se le ha creado una campaña para eso. Entonces, si bien es cierto, yo no te estoy quitando, Ana, que las campañas preventivas, educativas son importantes y que debe ser más agresiva. Yo siempre lo he dicho, que una de las cosas que más debemos enfocarnos es en la agresividad con las campañas educativas. Y la Porque la permanencia. salud más educación es la solución. Porque eso No provoca- solamente en salud, En todo, Luis, en no es todo. solamente en salud, es en todo. Aquí falta educación, Totalmente. formación de inicio. Totalmente, pero el paciente también tiene que poner su parte. Y no el paciente, porque no es el que está malo. Usted, el usuario, la persona que lo está viendo, tiene que poner su parte. Confiar. Vamos a hacerlo fácil. ¿Cuál debe ser la puerta de entrada de un centro de atención? Es la atención en La primaria, atención Atención que es la que primaria, trabaja la claro. salud Claro, preventiva, claro. educar, concientizar, Y- un servicio es- personalizado. No Sí. hemos logrado Y no se ha todavía logrado, volverlo una cultura y no se ha real. logrado. Pero tú sabes quién es el culpable. Que van a tener que el gobierno utilizar la palabra obligar. Cuando digo obligar, es que va a llegar un punto que el gobierno va a tener que emitir, el presidente va a tener que emitir, y no Luis Abinader, cualquier presidente que esté, va a llegar un momento que él va a tener que emitir un decreto que la aseguradora, el plan básico, para que tenga cobertura en una clínica privada o un hospital, tiene que pasar por un centro de primer nivel. Para que ¿Por lo qué? refieran. Para que lo refiera. ¿Por qué? Porque si tú no lo haces así, el público no va a ir. ¿Y tú sabes por qué? Porque no han creado el concepto de que si tú no vas a un gastro, que si tú no vas a un neurólogo, que si tú no vas a un médico internista, tú no te vas a sanar. Pero el médico familiar, que es el médico cabecera de una atención primaria, tiene el conocimiento, tiene la expertise y tiene el aval para poder atender cualquier enfermedad. Pero ¿qué tiempo tiene República Dominicana con ese tema? No, tiene No, muchísimo. la Pero- ley, pero la sí. ley 8701. Vamos a hacerlo La ley fácil. 8701 es lo que la Nosotros estamos- establece. Pero desde el 2001 es que, Pero el problema es que se está trabajando con eso, El cuando problema eso es- debió ser siempre. Pero que el problema es que eso es no solamente el gobierno. Acuérdate que hay varios sectores. Están las, Intereses, están las Luis, sociedades, e están los intereses. colegios, están de CLIP, estamos nosotros, está en el público, que tú no puedes tomar una decisión tan arbitraria porque eso va a traer sus consecuencias. Porque tú ser tan atacante también trae sus consecuencias. Entonces, yo creo que va a llegar su momento de que eso va a tener que ejecutarse porque el sistema de salud, si no se hace algo rápido, va a colapsar. Porque cada año tenemos más pacientes hipertensos, cada año tenemos más pacientes diabéticos, cada año tenemos más detección tarde de tumores, cada año tenemos más enfermedades de infarto o ACV. Y cada vez que tú tienes un infarto, una ACV, nada más la ACV ingresa un paciente,
El promedio de costo son 700,000 pesos. Y tú dirás, ¿quién lo paga? Bueno, el 80% lo paga la aseguradora y el 20% el paciente. Entonces, hay un consumo alto, elevado de salud. Y cuando nos preguntamos de dónde que se va todo el dinero de salud, aparte de que el presupuesto de salud es bajito, se gasta en las enfermedades que ya todo el mundo la Tú conoce. sabes, Luis, que escuchamos cada día cuando muere una persona y sobre todo joven de infarto que dicen, eso fue la vacuna del COVID. ¿Tú crees que eso sea cierto? Mira, yo no soy de la persona que, que te puedo hablar si no está demostrado científicamente si es eso o no. Si bien es cierto, ha habido un gran aumento de pacientes con problemas cardíacos después del COVID. Ahora, lo que no te puedo decir si fue por la enfermedad per se de que la tuvo o si fue por la vacuna. Porque lo que no, yo como médico, sería irresponsable yo hablarte de estudios científicos que no están demostrados científicamente. Se está investigando, se están haciendo estudios, se están haciendo simulacros, porque acuerda que hubo una pandemia, una emergencia, que se lanzó una vacuna en tiempo récord que no era así, pero debido a la problemática mundial de un cierre a nivel mundial, tuvieron que lanzar la vacuna sin ningún tipo de estudio Lo científico riguroso, sí. protocolizado. Pero que eso hizo que hoy en día estemos aquí en esta entrevista, que eso hizo que hoy en día todo el mundo esté en su día a día, que gracias a Dios estamos bien, estamos aquí, que perdimos muchos familiares, claro, perdimos mucho. Ahora, sobre las consecuencias o secuelas o efectos secundarios, todavía hay que esperar más adelante. Luis, a propósito Pero sí ha del tema, aumentado, pero no podemos achacar todo a eso. También el estilo de vida que llevamos ha provocado esa secuela a eso de mismo enfermedad. voy, a eso mismo voy. Cuando estábamos hablando, me decías que, por ejemplo, las estadísticas han aumentado exorbitantemente de los pacientes que mueren a causa de Infarto infartos y y ACV, se ve. que incluso Accidentes las cerebrovasculares. estadísticas estarían superando a las muertes por accidentes de Totalmente. tránsito. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la realidad que hay? Si bien es cierto, cuando el COVID tuvo en su momento, la cantidad de personas fallecidas fueron como 2,000 y pico de pacientes que tuvimos en su tiempo, cuando estaba en su momento. En pacientes de infarto, en un año mueren más de 4,000 personas. En un año. Y eso es algo que nosotros debemos ver qué vamos a hacer. Y eso se trabaja con la salud preventiva. Aunque bien es cierto también que ¿Qué van a hacer, pero también qué lo está provocando? bueno, que los infartos, podemos estar aquí sentados. Bueno, vimos en estos días, Danise y Ana, no sé si vieron una entrevista, Claro. un señor que estaba dando una entrevista Ay, de sí, salud sí, y le dio un sí, infarto. sí. Porque cualquiera de nosotros que estemos aquí le puede dar un infarto. Pero eso es el estrés, el estilo de vida que llevamos, la alimentación, la falta de ejercicio, la falta de sueño, el tabaquismo, el alcohol, que cuando tú sumas todo eso, Ana, te provoca que el corazón se desgaste y te va a dar un infarto totalmente. Entonces, yo considero que debemos de verdad darle ojo a eso y ver cómo podemos atacar, porque los infartos están haciendo un dolor de cabeza en la República Dominicana. Y no solamente los adultos mayores ni los adultos, también los jóvenes. Vemos jóvenes con 23, 24 años que Que no se resiste a esa edad, que no- la tasa de no resistirlo es mucho más alta. exactamente, entonces te provoca un infarto y tú ves cómo fallecen. Y lo hemos visto en la televisión y hemos visto en los medios, como dice, joven de 23 años fallece por un infarto, joven de 20 años fallece por un infarto. Y eso ha sido eso ha sido alarmante. Entonces, nosotros como salud, como personas que trabajamos en ese tema de salud, debemos ver cómo nosotros podemos atacar y apaciguar un poco las estadísticas de infarto. El tema de los VAPE, el uso de los VAPE. Todo. La UAP también sigue siendo dañina y por eso es que nunca son recomendables. Tabaquismo, el tabaco, el cigarrillo, los vape, la juca, todos son factores que te provocan los infartos en esa parte. Luis, sabemos que aquí en República Dominicana, y lo hemos visto en los últimos tiempos, por esto de que ha aumentado lo que tiene que ver con la salud mental. Sí. Tenemos pocos médicos, pocos psiquiatras en el país. Lo mismo ocurre con los Epidemiólogos. Sí. Además hay 120 epidemiólogos en el país entero. Hay un déficit y yo siempre lo digo, la República Dominicana no es que no tengan una saturación de médicos. El problema es que estamos saturados con la misma especialista. Y yo siempre digo a las futuras generaciones, cada vez que tengo la oportunidad de poder expresarme hacia ellos, que estudien medicina. La medicina es bonita y es bella, pero que estudien especialidades que el país necesite, que tú le puedas aportar. Aunque si bien es cierto, tú amas la ginecología y se necesita, también necesitamos reumatólogos,
también necesitamos pediatras y neurólogos, también necesitamos pediatras intensivistas, que nada más hay 16 en el país entero. Wow. También necesitamos patólogos. Pero no es el mismo sistema que les pone esa traba a los estudiantes de medicina. No es el mismo sistema, no es el mismo sistema. El problema de la traba viene desde nosotros vemos que, por ejemplo, que el patólogo no le dan la oportunidad de trabajo, que nada más para sobrevivir tiene que tener 6, 7 trabajos porque es muy mal pagado o porque no hay la demanda suficiente para tú poder salir adelante, y que con la ginecología tú vas a tener una demanda mucho mayor. ¿Cuántos reumatólogos tiene República Dominicana? No pasa de 20. ¿Y por qué la plaza solamente te abren para 2 en el año? Pero que al final del día tú abres para 3 y 4. De nada te vale tú abrir para 3 y 4 si tú no tienes las condiciones para tú poder educar a esos profesionales. Ojo, para tú educar reumatólogos, ¿qué tú necesitas? Tú necesitas profesionales de reumatologías, médicos graduados. Claro. Entonces tú nada más, ¿qué yo acabo de decir? Tú nada más tienes 20 y de esos 20 no que todos dan clase. Claro. Entonces, si tú no tienes cómo abastecer la clase teórica y enseñanza a esos próximos médicos especialistas que son residentes, que se le dice, Ajá. tú no puedes. Entonces, tú primero tienes que cumplir con la MESI, con una serie de protocolos, que tiene que tener educadores, que tiene que tener un programa de trabajo y todo eso. Y aparte de eso, tiene que tener pacientes. Y no todas las clínicas tienen, no todos los hospitales tienen esos médicos. Entonces, son varios factores que tienen como debilidades el sistema de salud. Por eso que yo digo que debemos incentivar que, por ejemplo, si son 2 plazas, estudien. A veces se quedan vacías una plaza. Pero es que si no se ejemplo, estudia, si no se estudia, no vamos a Pero, tener por ejemplo, los educadores. por ejemplo, patología se queda vacía. Se quedan vacías a la mitad de la plaza. Nadie quiere especializarse en patología. ¿Pero por qué? Porque no pagan. Pero sin embargo, cuando hubo el problema de YC, estábamos buscando vimos aquí, claro, no, hasta en Puerto Rico estábamos lo buscando. importante Pero que es. entonces, ¿quién es el responsable de esa parte? No, el médico. Porque al final del día, te voy a decir la verdad, no le podemos echar la culpa tampoco al sector privado y público. Porque, y te lo voy a poner un ejemplo, Sánchez Cárdenas, ex ministro de Salud Pública, 2016-2020, él quería incentivar la atención primaria. Y hay una residencia que se llama Medicina Familiar, que son los médicos Sí. comunitarios que duran 3 años y que saben de todo un poco para atender la salud comunitaria Saber de cómo todo eso. referir, claro. ¿Qué pasa? Son casi 90 plazas y nada más entran 30 gente porque nadie quiere estudiar eso. Porque dice que el que estudia eso nunca va a estar en su área porque las atenciones primarias todavía no están robustas. Pero sin embargo, Sánchez Cárdenas necesitaba especialistas. ¿Y sabes lo que hizo él? Le agregó un incentivo económico por encima del valor que le pagaban los residentes, le agregó como 20,000 pesos. Pero viste ¿Y tú que sabes qué pasó? políticas públicas. ¿Tú sabes qué pasó? políticas públicas. Pero ¿sabes qué pasó? Quedó vacía como quiera. Entonces, es lo que te digo, de nada me vale a mí yo incentivarte con 40,000 pesos si nadie quiere estudiarlo. Lo que nosotros como médicos, futuras generaciones, hay que educarlo y hay que decirlo, porque en la universidad nadie nos dice qué es lo que necesita el país. Yo siempre digo que en la universidad hay que enseñarle no solamente medicina, sino administración. Hay que enseñarle, porque tener un consultorio es administrar un consultorio. Es una empresa, es una microempresa. Claro. Tiene que pagar un asistente, tiene que pagar impuestos, tiene Claro. que pagar todo, tiene que generar factura. Pero entonces estamos saturados de ginecólogos, estamos saturados de pediatras. Ortopeda. De ortopeda, estamos saturados. Entonces, tú tienes especialidades y no tiene que ser, no es que estamos saturados. Es un tema complejo porque lo grande del caso, tú no puedes decirle a una gente autoritariamente, Y no, ojo, tú no puedes estudiar esta porque eso es lo que le gusta. porque Ojo. hay un derecho fundamental. Ojo. Pero hay muchos que entran sin gustarle eso, sino porque, ¿Qué? Porque le tocó eso. Porque le tocó eso. Pero Y muchos, sabes no uno ni pero dos. ¿tú sabes qué pasa? Que no es que estamos saturados, no es que estamos saturados, esa no es la palabra. Es que el problema es que todo es aglomerado en el Gran Santo Domingo y Santiago. Pero si tú vas para Lía Piña, bueno, o si vas para la Independencia, provincia. o si vas para Dajabón, tú no vas a encontrar ortopeda, tú no vas a encontrar ginecólogo. Y si tú lo encuentras, tú tienes que esperar tal vez una vez a la semana, porque todos los médicos se han concentrado en el Gran Santo Domingo Sí. y en Santiago, que son las 2 provincias más importantes de la República Dominicana. Pero un sin tema embargo, complejo. el otro dolor de cabeza que tiene el sistema público es que ningún médico te quiere aceptar un nombramiento para ninguna de esas provincias. Y que el médico que viene a estudiar de Independencia, que viene aquí a estudiar, no quiere volver a Independencia. Quiere estar aquí porque después que tú los 6 años estudiando medicina, más 9 años pasantía, más 4, 7 y 8 años estudiando una especialidad, ¿qué tú quieres hacer? Ya tú quieres producir. Y tú no vas a tener la cantidad de pacientes en esas provincias y va a querer estar aquí. Entonces es un sinnúmero que estamos viendo cómo podemos atacar esa parte. Nos están haciendo señas para ir a una pausa, pero hablando de tantos temas que maneja Luis, yo veo un excelente ministro de Salud Pública,
un excelente director del Servicio Nacional de Salud. Vamos a ver si esa visión está y tal vez trabajar ya de lleno con un gobierno para ver alguna de esas posiciones, porque todo ese conocimiento hay que aprovecharlo. Después de la pausa, Luis. ¿Qué se encarga Salud Ambiental? Salud Ambiental se encarga de vigilar y fiscalizar y tener en cuenta toda la calidad del agua potable que utilizan la gente.